El estrés postraumático podríamos decir que es algo quizá normal, quizá natural, que se da como una respuesta a una situación que suele ser difícil, que suele ser dolorosa, muy impactante. Puede causar el trastorno por estrés postraumático. Que vivamos un acto violento muy cercano, ya sea que solamente lo presenciemos o que nos hayan hecho partícipes en ese evento. Debemos tener muchos dolores de cuello, hay mucho dolor de espalda, pero curiosamente hay falta de sensibilidad en cuanto a la situación emocional. El trastorno por estrés postraumático, porque son dos cosas distintas. El estrés postraumático podríamos decir que es algo quizá normal, quizá natural, que se da como una respuesta a una situación que suele ser difícil, que suele ser dolorosa, muy impactante. El estrés postraumático puede derivarse, por ejemplo, de un accidente automovilístico. De hecho, les estoy hablando de una experiencia personal. Cuando yo estaba muy joven tuve un accidente automovilístico. Por unos días, unos 2 o 3 semanas quizá, no quise manejar. No me sentía en condiciones de manejar, me ponía muy nervioso, sudaba, además. Ese es el estrés postraumático, pero ese vamos a decir que debe pasar en un lapso de tiempo, pero no muy largo, no muy prolongado, en lo que nos vamos de nuevo relacionando con aquello que vivimos o con aquello que nos provocó esta respuesta o esta reacción impulsiva. Pero ¿qué pasa cuando esto se prolonga a lo largo del tiempo y se convierte en un estado? Es decir, se convierte en un trastorno. Ese ya es el trastorno por estrés postraumático. En cuanto recién suceden las cosas o mientras están sucediendo las cosas, ¿qué pasa? Hay taquicardia, hay hiperventilación, hay congelamiento incluso, no hay muy buen funcionamiento cerebral porque en esos momentos la amígdala se dispara y hay así como una derrama importante de cortisol y entonces a veces nos quedamos, como decimos, friseados, ¿verdad? Entonces, el trastorno por estrés postraumático es la incapacidad de restablecerse o de recuperarse de manera saludable a un evento impactante, a un evento demasiado traumatizante. Es como cuando nos quedamos pegados a ese evento. Es importante mencionar que el estrés postraumático le puede suceder a cualquier persona y a cualquier edad. Incluso hay algunas manifestaciones de trastorno por estrés postraumático meses después, incluso a veces años, amigos. Es decir, por ejemplo, en situaciones con pequeños que vivieron en lugares donde había demasiada violencia, donde había demasiado ruido, donde había abuso, tanto del pequeño como el ver otros abusos. Puede causar el trastorno por estrés postraumático. Que vivamos un acto violento muy cercano, ya sea que solamente lo presenciemos o que nos hayan hecho partícipes en ese evento de violencia, el abuso sexual, el abandono por parte de alguno de nuestros padres, por ejemplo, que ese es muy traumante, el acoso, los accidentes. ¿Saben qué? Ahorita, por ejemplo, en esta etapa del COVID, el estrés postraumático está pero súper disparado, tanto por las personas que padecieron los síntomas del virus, porque además el virus deteriora ciertas áreas del cerebro, afecta directamente ciertas áreas del cerebro que producen el estrés postraumático. Las otras personas que han padecido mucho este estrés postraumático en esta pandemia son las personas quienes perdieron a alguien, el encierro y el haber permanecido tanto tiempo al tanto de los números de muertos, de cuántos casos van, todo esto ha creado que el estrés postraumático esté desbordado. No se diga, por ejemplo, en septiembre, hoy por la mañana, ¿qué les cuento? O sea, asistí a una junta a la escuela de mi hija y por ahí dicen, ya empezamos septiembre, el mes de los temblores. Entonces, todas las personas que hemos vivido de cerca
un evento como por ejemplo un terremoto, como los que hemos vivido en la Ciudad de México, también dejan secuelas de trastorno por estrés postraumático. Y así hay infinidad de situaciones que pueden generar Voy a hablar en ese sentido todo lo que puede detonar el estrés postraumático en cuanto a salud física. Solemos tener muchos dolores de cuello, hay mucho dolor de espalda, pero curiosamente hay falta de sensibilidad en cuanto a la situación emocional. Puedo tener un montón de dolores físicos, pero dejo de sentir emociones, dejo de sentir sentimientos. Y al tener esa pérdida sensorial, pues entonces empiezo a perder la brújula de la vida, porque de acuerdo a lo que yo sienta y a la interpretación que yo le dé a esa sensación, es como yo voy a ir satisfaciendo mis necesidades. Entonces, cuando se da esta disfunción, pues entonces dejo de satisfacer mis necesidades auténticas, mis necesidades humanas más verdaderas. Otra de las disfunciones que genera el estrés postraumático es el aislamiento social. Es decir, cuando estoy padeciendo este estrés postraumático, me aíslo porque no tengo la capacidad de lidiar con las situaciones externas, ni con las personas, ni con nada que esté fuera. Esto evidentemente se da por la dificultad para relacionarse. Las personas que tienen trastorno por estrés postraumático, les es difícil relacionarse con las personas, entonces también les genera una dificultad para en un caso necesario, pedir ayuda. También genera el no saber poner límites, problemas con la pareja, genera falta de seguridad en uno mismo, porque las personas que están padeciendo estrés postraumático siempre creen que algo malo va a pasar. Y al estar en este miedo constante, generalmente se genera un estado constante de defensa o de lucha o de huida. Siempre están como en ese estado. Otra disfunción, hay mucho insomnio y pesadillas recurrentes. Entonces, derivado del insomnio y de las pesadillas, no hay descanso. Y entonces, cuando no hay descanso, hay falta de memoria, hay cansancio, incluso trastornos alimenticios. ¿Cuáles son los beneficios de hacer un trabajo psicoterapéutico con psicodélicos de trastorno por estrés postraumático? En primera, mejorar las relaciones interpersonales, ¿sí? Esto incluye, por supuesto, mejorar mis relaciones de pareja, mis relaciones laborales, es decir, con todos. Pero la más importante es cuando me empiezo a relacionar mejor conmigo mismo. El trabajar el trastorno por estrés postraumático genera seguridad y genera autoconfianza. ¿Por qué? Pues porque ya me quité todo este trauma que no me dejaba llevar una vida sana en el día a día. Mejora la cantidad y sobre todo la calidad del sueño. ¿Y qué beneficios trae esto? Así como les dije, todos los trastornos que genera la falta de descanso, pues el dormir el tiempo suficiente y con una buena calidad va a ayudar a que yo recupere la autorregulación de mi propio cuerpo para restablecerse en todas las áreas. Al estar recuperado en mi homeostasis, se recupera y se genera sobre todo paz mental, paz emocional. Hablando de emociones, voy a tener una mejor respuesta, una mejor gestión a mis emociones y voy a administrar de mejor manera mis recursos internos. Ayuda definitivamente a las personas que tienen problemas con adicciones, porque una de las causas, una de las disfunciones que genera el trastorno por estrés postraumático son los pensamientos suicidas y el abuso de sustancias químicas, el alcohol, la cocaína, la heroína. Evidentemente, si yo lo trabajo, voy a tener una base más sólida para poder dejar y salir de las adicciones. Mejora la digestión, porque al ya no estar generando esa cantidad de cortisol, mi microbiota se va a empezar a restablecer. Evidentemente, esto tiene que ser acompañado de una buena alimentación. Algo de suma importancia, se va a acabar la ansiedad y la